Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga este sábado de Nuestra Madre María, precioso. Dios te llene de mucha paz, que este sábado sea de mucha reflexión, que este sábado sea de mucha entrega a nuestro Padre Dios. Empezamos invocando la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invocamos a ti, Papito Dios, conjuntamente con tu Hijo y el Espíritu Santo, invocamos esa presencia maravillosa para sumergirnos en la presencia tuya, para estar allí ante ese reino hermoso al cual nosotros pertenecemos. Te damos las gracias, Padre Santo, por tantas situaciones, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos regalas. Y permite que realmente todo lo que se dé a nuestro alrededor sea para nuestro crecimiento, porque, como dice tu palabra, todo lo que pasa, pasa para bien, pero de los que amamos, de los que te amamos. Enséñanos a amarnos, enséñanos a que nos amemos los unos a los otros, enséñanos a amarte a ti, a conocerte más de ti, porque en la medida que te conozcamos vamos a aprender a amar, porque en ese sentido pues no nos vamos a desviar de lo que es el amor, de lo que es el camino hacia ti, que es el amor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra de antemano, porque sé que va a ser muy linda, va a ser muy edificante, porque es lo que necesitamos. Bendito, alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy seguimos trabajando sobre el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en un lugar donde cobrabas los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Al ver los fariseos y los maestros de la ley que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que tu maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa frase tan bonita. En algún momento alguien decía: pero es que esa iglesia tuya donde tú asistes hay hipócritas. Es que ese grupo donde ustedes son muchos chismosos y chismosas. Es que allí todos son unas personas, una partida de problemáticos, y yo para qué voy allá. Sí, pues bendito es el Señor. Pues mi Jesús vino fue a los enfermos, ¿no? Pues sí, yo me reconozco que son hipócritas, que son problemáticos, que son peleoneros, porque realmente una iglesia es un hospital de personas que necesitamos ser sanadas. Entonces, pues sí, pues bendito sea Dios, hay que reconocerlo. A eso estamos, porque venimos a sanar y a cambiar nuestras vidas delante de nuestro Señor Jesucristo. Me llamó mucho la atención la vez que alguien criticaba y le contestaba de esa manera. Pues sí, tienes razón, claro, allí hay puros hipócritas, ¿sí? Allí es donde estamos los más enfermos del corazón, del alma, porque venimos a sanarnos, porque reconocemos que sí tenemos problemas. Pues bendito sea el Señor, que tú no tienes ningún tipo de problemas y no juzgas, ¿no? Empezando por un no juzgamiento, pues ahí vas. Pero realmente sí, uno necesita la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el médico de médicos, es el único que sana esas situaciones que tenemos en nuestra vida.
Nosotros como psicólogos nos damos cuenta, y con todo respeto de mis hermanos o colegas psicólogos, pero en su gran mayoría la psicología lo que hace es confundir. Ayuda, pero no lo suficiente. Pero cuando la ayuda verdadera la encontramos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él se ayuda. Pero se llama psicología. O sea, es desde el estudio, porque toda la palabra logía es estudio. Si esa terminación logos viene también de la palabra, ¿verdad? Pero todo lo que es el estudio de la mente, ¿sí? Psicología. Entonces todo se fundamenta en el comportamiento y en la mente. Y se nos olvida lo que es el espíritu como tal. Y solamente cuando uno trabaja, se sumerge en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, puede lograr sanar y liberar, porque Él vino por los enfermos, Él no vino por los sanos. Entonces, el que critique la iglesia o el que critique tu grupo, el que por qué se mete allí, si es una partida de problemáticos, pues Él está sano, ¿no? Aparentemente Él considera que está sano, pues Dios lo bendiga. Pero realmente uno tiene que reconocer que sí, el Señor viene por nosotros, por los cobradores de impuestos, por los pecadores. Él viene por ellos, por nosotros fue que vino. O sea, nosotros no dejamos de tener dificultades todos los santísimos días. Si ustedes vieran todo lo que tengo que tolerar a mi esposa, sí, o sea, si ustedes vieran cómo sufro yo, sí, sufro, sí, pero me tocó, pobrecito de mí. Necesito a alguien que por favor me dé un golpecito en la espalda. Tranquilo, Rafa, yo te comprendo, sí, yo te comprendo. ¿Cómo has sufrido en la vida? De verdad, estas arrugas, ayer me decía mi hijo, ¿no? Como, Rafa, ¿qué cantidad de arrugas tienes todavía? Y mira, estás viejito, le decía así, estoy viejito, tanto sufrimiento. Pobre de mí, ¿sí o no? Pobrecito, pobre víctima. Y andamos así de pronto, así, criticando y juzgando al otro, de esta manera. Es que por tu culpa, es que tú eres, es que tú haces, es que tú dices. Y entonces, ¿qué hace la otra persona? Revira. Y responden los dos. Como dice la palabra, mordiéndose como perros. Así dice la palabra. ¿Sí? Andan mordiéndose como perros. Eso está en Gálatas. Capítulo, te lo dejo como tarea. Estudia Gálatas. Súper lindo. La pelea entre el cuerpo y el espíritu todo el santísimo tiempo. ¿Sí? Y el Señor vino por nosotros, que somos pecadores, vino por los cobradores de impuestos. Él se sienta a la mesa. Él nos dijo, ven Leví. Bueno, ¿y quién era Leví? A propósito. Otra tarea. ¿Quién era Leví? ¿Sí? Porque lo llamó para ser su discípulo. ¿Quién era el cobrador de impuestos de los discípulos? Moni, a mí me parece interesante cómo el Señor realmente no llegó allá donde oye, sumo sacerdote, yo quiero sentarme ante la mesa contigo. Venga pues, necesito que te sientes conmigo. A propósito, ¿quién era el sumo sacerdote de la época de nuestro Señor Jesucristo? Tarea también te la dejo. ¿Sí? Y no se sentó ya con ellos. O no se sentó de pronto con los fariseos, ¿sí? Para discutir. Él, cuando era jovencito, 12 añitos, se sentó y discutió y todos quedaron boquiabiertos. En ese momento fue que lo aceptaron, y a pesar de que hubo un diálogo tremendo allí con mi Señor Jesucristo, que fue hermosísimo, se los recomiendo, Diálogos, el radioteatro María Valtorta. Entonces, él no se sentó con ellos, él no fue allí, aunque fue a comer también con ellos, ¿sí? Varias veces fue con los fariseos a comer, lo invitaron, pero él fue, allá fue cuando María Magdalena le lavó los piecitos tan linda con el perfume de nardo, ¿sí? Él se sentaba a la mesa, él iba a donde fuera, para tratar de transformar el corazón nuestro, porque Él vino como ese médico, porque es el médico de médicos, es el psicólogo de psicólogos. No te pongas pues por allá a buscar el psicólogo, no, el fulano de tal que te va a ayudar, no, el que te ayuda es Cristo Jesús. Nosotros lo que hacemos es llevarte la presencia de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, todos los días nos llegan casos impresionantes, como el de mi esposa, como casos que nos llegan, todos los días, y hay que saber trabajar. ¿Sí o no, Moni? Sí. Había parecido como muy chistosito. Bastante chistoso. Bueno, sí, o sea, una de las cosas que
Rafa dice, él no se sentó con los fariseos, él se sentó con los pecadores. Y no es como nosotros, que nosotros siempre buscamos es ese sentarme con aquel que me pueda dar reconocimiento, como aquel que, o sea, es llamar como la atención, es como yo existo, por favor, téngame en cuenta. Jesús no tenía problema de eso, era sed de corazones que lo necesitaran, no corazones que lo reconocieran. Cuando uno tiene esa situación de ver esos corazones que lo necesitan a uno, esas personas lo reconocen a uno. No estar buscando otra persona que se supone te va a reconocer porque tú sacas esa ínfulas de conocimiento, esas ínfulas de yo sé, yo puedo, yo he trabajado, yo tal cosa, yo tal otra, esperando que me reconozcan y que me valoren por eso, y no, o sea, es como esa situación de buscar esa aprobación del mundo. Y acordémonos que el Señor dice que el que ya busca la aprobación del mundo, ¿para qué busca la aprobación de Dios? Ya tiene la aprobación que tanto quiere. Y esa aprobación del mundo no trae ninguna salvación. Esa aprobación del mundo hace que tú actúes para el mundo y con el mundo. Tenemos es que buscar en todo tiempo esa aprobación de Dios. O sea, nosotros realmente, si por ejemplo estás buscando que te tengan en cuenta en una situación social, no busques la aprobación del mundo, busca a Dios, sí, o sea, tu buen comportamiento, tu forma de hablar, etcétera, etcétera, que sea para agradar a Dios. A veces uno, para buscar ese reconocimiento social, entonces empieza a ser como a veces el payaso y reírse y el chiste más fuerte y bueno, muchas cosas así, que lo único que hacen es que el mundo ya te reconoce, genial, pero ese comportamiento te llevó a que Dios te reconociera. Cuando tú necesitas un trabajo y también, es que yo soy el que más sé y como que aplasto a todos los demás. Y la pregunta es, ¿lo hiciste para que Dios se sintiera agradado y te reconociera a Dios? ¿O qué? O sea, la realidad es esa, y en este caso Jesús no le interesaba reconocer ese reconocimiento de los fariseos, no necesitaba ese reconocimiento de los sumos sacerdotes, no, él sabía quién era y qué necesitaba ser. O sea, ahí muestra ese corazón sano Jesús, porque es que cuando nosotros hacemos eso es que porque tenemos el corazón ofendido, lastimado, agredido, o sea, es un corazón que realmente necesita atención. Es un corazón que necesita atención del Señor. El asunto es quitarse uno la soberbia. Pero el Señor lo que hacía era eso, se sentaba con personas que lo necesitaban, a quienes le podía decir, este no es el camino, estás equivocado, tuerce la dirección y vete por esta otra que es la dirección. En fin, entonces, claro, aquellos que se sentían demasiado conocedores tenían bastante para criticarlo. Tenían bastante para decir, y a veces nosotros tenemos esa postura frente a la vida, de ver que de pronto alguna persona puede estar en una situación de ayuda y también está uno juzgando, está uno criticando, está uno señalando, no se está dando cuenta, porque es que no solamente está en una posición uno en la vida de buscar esa ayuda, de buscar, ese reconocimiento, sino que también está uno a veces en la postura del fariseo, que es señalar, juzgar, acosar, atacar y demás, sin necesidad de darse uno cuenta o sin ponerse uno en la postura de qué pasó, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros revisemos en qué posición estamos, porque aquí en esta situación es, o sea, el Señor lo único que quiere es ayudar, lo único que quiere es sanar, lo único que quiere es realmente ayudar a encontrar el camino cierto.
el camino verdadero que lleva al Padre. Entonces necesitamos darnos cuenta de ello, necesitamos darnos cuenta de que de ese error que nosotros estamos cometiendo. Acordémonos que si tú estudias la palabra, que si tú lees la palabra, no es solamente para, oh, interesante, ¿no? No, es, bueno, ¿yo qué postura estoy haciendo? ¿Qué postura estoy teniendo? ¿Cómo es mi comportamiento? O realmente, así como aquellos discípulos, Rafa, cuando iniciamos el capítulo que hablaba que llamaron a algunos y ellos se levantaron y siguieron al Señor, hacer como Leví, que también, o sea, los llamaron y, o sea, se supone era pecador, se supone era pues ladronzuelo de alguna forma porque disimuladamente robaba un poco más de dinero. Sí, como Saqueo, por ejemplo. Exacto. Entonces a él le llamaron y él se levantó y lo siguió. O sea, cuando a nosotros nos llama el Señor, nosotros nos levantamos y seguimos. Es esa parte, y me vengo a pensar en este momento, o sea, cuando el Señor te llama a las 5 de la mañana y tú te levantas, solamente con eso, tú te levantas y lo sigues, así sea todos los días, así sea un domingo que no tengo que ir a trabajar y es el día que puedo descansar y me vienen y me digan que me tenga que levantar más temprano, o sea, aquí también el Señor te está diciendo, yo te llamo, ¿cierto? O sea, ven, sígueme. ¿Realmente te levantas y lo sigues? Entonces ahí es donde el Señor, o sea, mira el corazón de aquel que sí está dispuesto a cambiar, el corazón que está dispuesto a seguirlo, ¿no, Rafa? Sí, claro, a veces lleno de argumentos para no seguir al Señor, sí, porque esa enfermedad que uno tiene, pues no va uno a ese llamado que el Señor hace, ven, sígueme, sí, ven, sígueme, y nos pide a nosotros, los pecadores, los que peleamos, los que discutimos, los enfermos del corazón. Necesitamos realmente esa cirugía de corazón abierto, espiritualmente hablando, para que realmente el Señor haga su obra. Él es el único que hace la obra, nadie más. Porque a veces nos quedamos simplemente, o sea, parecemos como yoyos, ¿no? Estamos aparentemente, porque vivimos como emociones, ¿sí? Aparentemente bien, donde yo me sienta bien, donde yo me sienta muy tranquilo, y al otro día bajo, subo así, subo y bajo, como un yoyo, pero no nos dedicamos realmente a ir a ese médico, a ese psicólogo, a psicólogos, que es el que sana. Él es el que sana, de verdad Él es el que sana. ¿Ustedes saben para qué sirve un psicólogo? Para hacerle ver al paciente la inutilidad de tenerlo. ¿Qué te parece esa frase? Bellísima, bellísima esa frase. Porque uno descubre, ¿por qué yo no encontré al Señor? ¿Sí? ¿Por qué? Si es el que sana. De verdad, el Señor es el que sana. Él sana. Pero tiene que uno dejarse llevar por Él. Que Él venga a cenar. ¿Qué implica? Ven, sígueme. Yo voy a cenar contigo. ¿Qué implica cenar contigo? Y el Señor lo utiliza tan curiosamente, ¿no es cierto? Utiliza varias veces en la palabra, el Señor utiliza cenar. ¿Sí? Ven, Saqueo, lo invitó a cenar a su casa. Ven, Saqueo, hoy esta noche iré a tu casa a cenar. Se hacía el invitado, ¿no? Sí, se hacía el invitado. Y en Apocalipsis, ¿qué dice, por ejemplo? Golpearé la puerta y cenaré contigo. ¿Qué implica cenar, Moni? ¿Sí? ¿Qué implica? No desayunar, ni almorzar, ¿sí? Sino cenar en la noche, donde es el momento más acogedor, donde es el momento donde se comparte en familia, porque a veces el almuerzo pues uno anda como a las carreras, ¿no es cierto? O igual que el desayuno, ¿sí? Pero el momento culme, fundamental, donde uno puede compartir más es en la cena. Por ejemplo, la noche que estuvimos cenando pues fue muy bonito porque ahí hablábamos, discutíamos, no le dejamos ver la telenovela a mi hija que estaba tan entusiasmada viendo su telenovelita porque nos pudimos hablar, en especial Mónica empezó a hablar y hablar, ¿sí? Ya conocen quién habla. Y empezamos así, fue súper divertido, ¿no es cierto? Hasta las niñas estaban allí con el deseo de quedarse ahí al lado nuestro, no querían irse a dormir porque querían estar en el diálogo, fue muy bonito. Entonces, esa cena, el Señor quiere esa intimidad tan linda con nosotros, o sea, quiere esa relación tan linda de poder dialogar con nosotros, compartir en familia, dejarnos enseñar de Él,
pero una enseñanza que se fundamenta exclusivamente en el amor. Compartir de tú a tú. Ya no llamo siervos, sino amigos. Sentarnos como amigos, ¿sí? Sentarnos a dialogar, a hablar. Qué precioso. O sea, hoy estás dispuesto a abrir la puerta a mi Señor Jesucristo, a decir, sí, Señor, pasa, camine pues, yo te invito. Ven a mi casa, yo quiero que tú cenes conmigo, ¿sí? Y nos sentaremos a la mesa y cenaremos, como dice Apocalipsis tan lindo, ¿no es cierto? Son unos pasajes tan bonitos porque el Señor dice, y cenaré contigo, ¿sí? Tan precioso, mi Señor. Y mira lo que hace, por ejemplo, Zaqueo, ¿no es cierto? Cobrador de impuestos. Lo mueve tanto porque cenar, imagínate la transformación. Sí, sino estoy hablando que Zaqueo. O sea, en Zaqueo, por ejemplo, cuando él dice, yo daré hasta lo que más, la cuarta parte, ese fue que como la cuarta parte de lo que he robado se le entregaré a los pobres y se las devolveré. Imagínate todo lo que hacían los cobradores de impuestos. Pero entonces, fíjate cómo cambia la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de las personas, solamente que Él vaya a la casa y cene. Otros lo invitaron, los fariseos lo invitaban a cenar, no cambiaron su vida, ¿sí? Y hay como 3 o 4 pasajes donde, como unos 2 pasajes donde nuestro Señor Jesucristo va a cenar con los fariseos, lo invitan, pero no transforman su vida. Y ahora, la cena es un momento tan bonito porque es el momento más fresco, ¿sí? Porque el almorzar, pues están en un sitio que es muy caliente, ¿sí? Porque necesariamente pues es una zona desértica, y almorzar pues es como el ahogamiento, como el tedio, no había aires acondicionados o ventiladores, entonces necesariamente siempre es en la noche donde se comparte más y donde la gente puede estar más como en familia, Moni. Me parece tan bonito, ¿no es cierto? Como el Señor, alrededor de lo que uno come, de lo que uno cena, de lo que uno está en el calor del hogar, ¿sí? Se permite el transformar las vidas. O sea, qué bonito. También estaremos dispuestos a decir, ven Señor, cena conmigo en casa, que es mi corazón. Ven Señor, ven, te invito a que cenes conmigo. Llámame como Leví. Llámame. O sea, yo quiero que me llames, ¿sí? Ahora, Él te ha llamado ya, porque si estás escuchando este mensaje, fue porque te llamó, ¿sí? A no ser que vengas por primera vez y escuches por primera vez, pero te está llamando. Ahora, ¿tú le estás permitiendo que el Señor cene contigo? ¿Hasta qué punto tú estás asumiendo una labor de juzgamiento, como los fariseos, o realmente estás haciendo una labor como Leví? Sí, Señor, y va y obedece y le sigue. ¿Será que sí? ¿Será que dejo todo y ahora yo de qué voy a vivir? Y ahora todas mis comodidades, y ahora todo lo que yo tenía, el dinero, y ahora qué voy a hacer, seguir al Señor. Sí, lo deja todo y se va. ¿Qué te parece, no? Me parece tremendo eso, me parece, pues esa decisión de seguirlo no es tan sencillo. Cuando uno está en el mundo, cuando uno cree que uno está demasiado mal, enfermo, porque es eso, o sea, de verdad que hay unas situaciones donde el mal te hace creer que tú no puedes, que tú no eres capaz, que tú no vas a salir adelante, que tú no tal cosa, pero si el Señor te está diciendo, y eso es algo que importante, que nosotros debemos tener presente, si el Señor te lo dice, es porque el Señor te está llamando y el Señor sabe. Y ahí es tan genial cuando dice, los que están buenos y sanos no necesitan médico. O sea, si el Señor te está llamando, ojo, si el Señor te está invitando, es porque el Señor quiere hacer algo en ti. O sea, el Señor viene a hacer algo en tu vida. Y Él es capaz, Él es el poderoso para poderlo hacer. O sea, cuando el Señor quiere que tú lo sigas es porque el Señor ya ha escuchado tus oraciones, tus llantos, tus momentos de tristeza, de angustia, de desesperación, de pronto tu gran dolor, tu gran frustración, tu gran decepción. El Señor ya te ha escuchado, ¿sí? ¿Y qué es lo que el Señor viene a hacer? A sanarte, viene a sanarte. Y cuando el Señor te invita y tú le dices no, a lo mejor no te estás dando cuenta que has tenido muchísimas oraciones,
El Señor te está diciendo, ven, yo quiero sanarte, o sea, no, tú necesitas este médico, yo vengo aquí que soy tu médico y te voy a sanar, pero déjame entrar en tu casa, déjame compartir contigo, déjame vivir contigo, camina conmigo. Y en ese caminar, porque miremos qué pasó con esos discípulos, en ese caminar ellos fueron aprendiendo, en ese caminar ellos fueron sanando, en ese caminar fueron trabajando las cosas. Todos los pasajes que vemos del Evangelio básicamente son las enseñanzas. Y llevaba a sus discípulos y les enseñó esto. Ellos terminaban una prédica y maestro, ¿qué es esto? Les fue enseñando en ese caminar. O sea, los discípulos no eran aprendidos. Ellos eran pescadores nomás, no tenían estudio además tampoco. Aquí se relata de uno que medio tenía estudio, que era Saulo, y Saulo no fue discípulo directo de Jesús. Entonces, quiere decir que ellos tampoco tenían mucho estudio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos iban por el camino, ellos iban mirando qué hacía con una persona, qué hacía con la otra, cómo repartía la otra, cómo oraba por el otro, etcétera, etcétera. Entonces, si el Señor te está llamando, si el Señor te dice, ven y sígueme, Él sabe es tu necesidad, porque aquí lo está diciendo, o sea, yo no vengo a los que están buenos y sanos, sino a los que necesitan un médico. Y ese que necesita médico, lo primero que hace Jesús es, ven, sígueme que te voy a enseñar cómo vas a sanar tu herida. Ven y sígueme que yo te voy a decir cómo son las cosas para que tu vida cambie, para que tu familia cambie, para que eso que tanto anhelas sea transformado. Pero ven y sígueme, porque es de la universidad de la vida, como decimos nosotros, que el Señor va a tomar los diferentes ejemplos para que tú hagas las cosas correctamente. ¿O es que acaso, pregunta, cómo aprenden los niños? ¿Se sienta el papá a darle un gran discurso? ¿Se sienta la mamá a darle un gran discurso? ¿O cómo aprenden los niños? ¿No será acaso de el ejemplo? ¿De cómo hace las cosas? ¿Cómo ve a los papás interactuar? En fin, no es así como aprenden los niños. Pues nos está diciendo, si tú quieres aprender algo para sanar tus heridas, ven y sígueme. Entonces es como, ven y mira cómo es el proceso para que tú sanes. Pero si tú le dices no y esperas y te sientes ahí y, ay Señor, ayúdame, mire esta situación y todo, pero mira, ven, sígueme, estudia mi palabra, aprende de mí, coge todos estos ejemplos que te estoy diciendo y no lo haces, porque es que no entiendo, ¿sí? No entiendo, yo también lo decía, no entiendo, pero ahí me quedaba 2 y 3 días, Señor, hasta que tú no me expliques completamente, hasta que tú no me digas qué es, porque es que no entiendo de verdad. Gracias a Dios esa insistencia y esa persistencia me llevó a que pudiera entender eso que no entendía. Porque sí es cierto, cuando estamos en el mundo tenemos la mente entenebrecida, pero tenemos que mostrarle al Señor que sí estamos dispuestos a aprender. Y les aseguro que Pedro tuvo que hasta el último momento, y todavía lo seguía negando. O sea, todavía seguía aprendiendo Pedro, todavía. Y viene antes del Pentecostés nuestro Señor y todavía le sigue enseñando a Pedro. Y este es el momento en que te aseguro que si Pedro estaría vivo, todavía le seguiría enseñando. Porque es que todos los días el Señor nos enseña. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. O sea, el Señor no te va a transformar tú sentado allí, ay, pobre mi Señor, y todos los rosarios y todo, y yo aquí quieto. No, el Señor te va a enseñar es con el ejemplo. Ven, camina, ven, te voy a enseñar. Es aquí, es allí, es allá. Miremos, hagamos, actuemos, actúa. Hay ¿cómo es? Un proceso de enseñanza que es, o sea, que va primero en la lectura, segundo lee y mira cómo se hace y tercero hazlo. ¿O no? No sé de qué me estás hablando. Un proceso de enseñanza que, verdad, sí le sí, claro. Ya sé de lo que me hablas. Es el método que utilizan, aquí hay una institución que se llama el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, donde emplean ese método. O sea, que para poder aprender te enseñan,
¿sí? Te dan la teoría, luego vas a la práctica y luego conjuntamente combinan la teoría y la práctica y siguen. Es una forma muy interesante de aprender. Uy, ¿cómo estamos en sintonía? Bendito y alabado sea el Señor por lo que nos regala. Invitemos al Señor a cenar. Invitémoslo, ¿sí? Vamos, Señor, camine pues que te voy a invitar, porque Él hoy te está invitando, ¿sí? Vamos. Entonces déjalo que Él actúe en tu casa, llévalo a tu casa. Cuando te sientes en la mesa, un ejercicio muy lindo. Coloca una silla vacía. Hay tantos conflictos en tu casa, coloca una silla vacía y dígale a todos, aquí el Señor se va a sentar con nosotros. Y mira a ver qué va a pasar. Solamente una nochecita. Y mira la reacción de todos a ver qué va a pasar. ¿Cuántos van a ser fariseos? ¿Cuántos van a aceptarlo? ¿Cuántos se van a sentar? ¿O cuántos van a ignorar? Interesante, ¿no? Mira a ver. O tal vez tú eres el Jesús, que el Señor está dentro de ti para que tú lleves a todos a esa armonía y no has querido dejar que Jesús te utilice. Dios te bendiga, princesa y príncipe, papito Dios. ¿Eres mi Jesús? ¿Me estás enseñando? Dios te bendiga. Dios me lo bendiga.